Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Semanario Judicial. Soy Óscar González y en la próxima media hora le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como también de las decisiones más relevantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales, desde luego, en nuestro país. Además, cuenta de los sucesos más importantes registrados en distintas instancias del Poder Judicial de la Federación a lo largo y ancho de toda la semana. Saludamos, como siempre, a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte declaró válida reforma que homologa la elección de gobernador de Sonora con la presidencial. La primera sala determinó que el Estado está obligado a proporcionar cuidados de calidad a personas vulnerables. Trabajadores del Poder Judicial se declaran en paro nacional en defensa de sus derechos laborales y de seguridad social. Rechaza el Poder Judicial Federal que fideicomisos se hayan creado con subejercicios presupuestales y que beneficien a ministros. Y ya estamos listos, vámonos con toda la información. Durante esta semana, el Pleno de la Corte resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad y una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta semana el Pleno de la Corte declaró la validez de las reformas a la Constitución de Sonora que, entre otros temas, modificaron el periodo de la gubernatura de la persona que resulte electa en 2027 para que la próxima elección concurra con la de la presidencia de la República. Para tal efecto, se introduce un artículo transitorio en el decreto impugnado que modifica la duración de la gubernatura que sea electa en el año 2027, de tal manera que dicha gubernatura durará 3 años en lugar de 6 años. Las reformas a la Constitución local son válidas porque la modificación al calendario electoral que se analiza está dentro del ámbito de competencia de las entidades federativas. En otro asunto, el Pleno declaró inválida la palabra soberana del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz. El artículo disponía que la decisión sobre la ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado dependería de forma soberana de lo que resuelva al respecto el Congreso local. Esto al resolver una declaratoria general de inconstitucionalidad, ya que la expresión soberana denota una atribución absoluta, no obstante que las resoluciones sobre la ratificación de tales juzgadores deben ser adoptadas con una debida fundamentación y motivación. El martes, el Pleno declaró la invalidez del artículo 15 de la Ley de Imagen Institucional de Yucatán, que establecía faltas administrativas graves. Las legislaturas locales no pueden ampliar el catálogo de faltas administrativas graves establecido en la Ley General en la materia, atendiendo al mandato constitucional. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, invalidó una disposición de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Hidalgo, norma que ampliaba el ámbito de aplicación del régimen de responsabilidades administrativas a quienes recauden, administren, resguarden recursos económicos federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus municipios. El jueves declaró inválido el requisito de no haber recibido condena por la comisión de algún delito doloso para ocupar la titularidad de la Dirección General del Archivo General de Chihuahua, requisito establecido en la Ley del Archivo General de ese estado. Ello al vulnerar el derecho de igualdad y de no discriminación, en atención a que la hipótesis contenida en la fracción impugnada resulta sobreinclusiva, en tanto no distingue entre delitos graves o no graves, ni contiene un límite temporal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. En tanto, la segunda sala de la Corte resolvió que para conservar el poder adquisitivo de la pensión de viudez otorgada por el IMSS, es válido que se actualice conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Declaró la constitucionalidad de que, conforme a la Ley del Seguro Social de 1995, el aumento anual en el monto de la pensión por viudez se realice con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y no
tomando como referencia el salario mínimo. En la primera sala resolvieron asuntos en materia de cuidados y pensión compensatoria, entre otros temas. La primera sala de la Corte declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto en Chihuahua. Determinó la invalidez de disposiciones de los artículos 143, 145 y 146, fracción primera del Código Penal de Chihuahua, pues parten de la idea de que la interrupción del embarazo es un delito, sin importar si se realiza en la primera etapa del embarazo y con el consentimiento de la persona. Esto, advirtió la sala, atenta contra el derecho a elegir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y con ello contra su derecho a la salud y a la igualdad. En otro asunto, la sala reconoció la validez de la pena de 2 a 9 años de prisión establecida en el Código Penal del Estado de México para castigar el delito de abuso de autoridad. También validó las hipótesis del Código Penal Federal del delito contra la administración de justicia por retardarla o entorpecerla maliciosamente, o bien por ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos. Al resolver otro caso, determinó que si una persona promueve un juicio de amparo contra la negativa del Ministerio Público de reconocerle como víctima u ofendido en una carpeta de investigación en etapa inicial, procede conceder la suspensión contra las formas de terminación o suspensión de la investigación. La primera sala determinó que, conforme al texto de la Constitución General, tratados internacionales de los que México es parte, así como otros instrumentos, todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía. Por otra parte, reiteró que quien en un matrimonio contraído bajo el régimen de separación de bienes desempeña una doble jornada laboral al interior de su familia, al realizar de manera preponderante las labores domésticas y de cuidados no remuneradas y además llevar a cabo otras actividades laborales, necesariamente ve afectado su desarrollo profesional. Ello es así, indicó la sala, pues la persona no pudo invertir el tiempo y energía que dedicó a las labores de cuidados en el hogar no remuneradas a su crecimiento en el ámbito profesional y o académico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Frente a la extinción de 13 de 14 fideicomisos promovida por el Ejecutivo Federal, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación inició una serie de movilizaciones en defensa de sus derechos. Este jueves, trabajadoras y trabajadores en todo el país tomaron inmuebles, juzgados, tribunales, edificios administrativos, estancias infantiles y sedes de la Defensoría Pública Federal bajo una consigna: respeto a la autonomía. La convocatoria es en respuesta a la extinción de 13 de 14 fideicomisos ordenada por el Ejecutivo Federal y aprobada en tiempo récord por la Cámara de Diputados el pasado 17 de octubre. Son los derechos de nuestra familia. Mis hijas las he dejado abandonadas. Yo quisiera estar con mis hijas las 24 horas, pero estoy aquí al servicio del Estado 24/7. El dictamen se encuentra en comisiones del Senado de la República, donde fue recibido el comité que representa a este movimiento, quienes desde el edificio de San Lázaro informaron las diversas acciones que se efectuarán. Otro acto de la comisión de la que estamos hablando será la de buscar el ingreso a alguna de las conferencias mañaneras para exponer nuestros motivos ante el señor presidente y para que nos escuche también, como nos han escuchado las demás autoridades del Poder Legislativo. Si nosotros no sabemos defender nuestros derechos, la ciudadanía jamás pensará que podemos resolver los de ellos.
el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que el paro de labores se mantendrá hasta el 24 de octubre y en que está previsto se realicen los foros de Parlamento abierto, en los cuales participarán representantes de las y los trabajadores. Convocaron a una marcha pacífica en la Ciudad de México este domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana, que partirá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura Federal les dio a conocer que los órganos jurisdiccionales federales suspendieron labores desde el pasado jueves y hasta el martes 24 de octubre en todo el país, por lo que no correrán términos ni plazos procesales. Precisaron que solo se atenderán vía remota los asuntos considerados urgentes. Por otra parte, la Defensoría Pública Federal, la Escuela Federal de Formación Judicial y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal manifestaron su preocupación por los acontecimientos que ponen en riesgo la operación del Poder Judicial Federal, al tiempo que respaldaron las manifestaciones pacíficas de protesta de sus colaboradores. En la inauguración de un congreso internacional, el ministro Luis María Aguilar dijo que los fideicomisos responden a reglas que el Estado se comprometió a cumplir en respeto a la independencia judicial. El ministro Luis María Aguilar Morales rechazó que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación tengan la finalidad de beneficiar a los ministros de la Suprema Corte. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. En la inauguración del Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura, con la representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Aguilar aseguró que los fideicomisos responden a reglas que el Estado mexicano se comprometió a cumplir en respeto a la independencia judicial. No estamos inventando los jueces y los magistrados y los ministros estas condiciones. Las condiciones que se establecieron, por ejemplo, en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios, que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio. Subrayó que la verdadera voz del pueblo de México es la Constitución. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. La Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Lamentó que persistan los ataques que buscan desestabilizar y minimizar la labor de miles de trabajadores del Poder Judicial Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. Estamos en el resumen semanal. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, afirman que a pesar de la coyuntura actual, los jueces seguirán defendiendo su independencia y a la Constitución.
Estamos de vuelta, vámonos con más. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que en el actuar cotidiano de los integrantes del Poder Judicial deben tener presente la supremacía de la Constitución. Frente a la coyuntura por la que se atraviesa, la problemática que se pudiera advertir y de lo convulso que se presenta el ambiente, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, aseguró que en el Poder Judicial de la Federación tienen claro cuál es la responsabilidad y el compromiso. Al impartir la conferencia magistral Género y Justicia Social, en el marco del Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura, en la Facultad de Derecho de la UNAM señaló: pase lo que pase, lo que no podemos perdonarnos es seguir sirviendo con la misma convicción, con el mismo profesionalismo, con la misma entrega a la sociedad a la que servimos. Y siempre prevaleciendo y teniendo presente la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la independencia judicial. En este contexto y frente a autoridades y estudiantes en el aula Jacinto Pallares, el ministro Pardo Rebolledo externó su total apoyo a los integrantes que conforman al Poder Judicial. Manifestar en estos tiempos complejos y convulsos mi solidaridad con absolutamente todo el personal del Poder Judicial de la Federación. En los últimos 5 años, el presupuesto del Poder Judicial disminuyó más del 15%, expresó ante diputados Gisela Morales, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia. La oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales González, acudió a la Cámara de Diputados a fundamentar el proyecto de presupuesto que solicitó el Poder Judicial de la Federación para el próximo año. Ante diputados de la Comisión de Justicia, la funcionaria explicó que el presupuesto asciende a 84.792 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4% respecto al de este año. El proyecto de presupuesto del Poder Judicial Federal para 2024 se encuentra estrictamente apegado al marco legal definido para su construcción y está debidamente sustentado normativamente para cada rubro de gasto. Si revisan a detalle el proyecto de presupuesto, podrán observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación. Resaltó que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación ha disminuido en términos reales más de 15% en los últimos 5 años, mientras que la carga de trabajo de tribunales y juzgados federales se incrementó 28%. Estimó que este año se recibirán más de 1.800.000 asuntos nuevos. A pregunta expresa de los diputados federales, la oficial mayor de la Suprema Corte habló de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Aclaró que los recursos que no se ejercen tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal son reintegrados a la tesorería y los ahorros y economías son reorientados a otras prioridades institucionales. Pues no transferimos subejercicios a los fideicomisos. Las disponibilidades al cierre del ejercicio las reintegramos a la Tesorería de la Federación. A lo largo del año nosotros también emitimos los 3 órganos nuestras medidas de racionalidad, de austeridad y aquellas que aplicaremos en nuestro gasto de operación. Señaló que en 2022 la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal reintegraron a la Tesorería 2.895.7 millones de pesos por concepto de ahorros y economías. A la reunión acudieron otros funcionarios de dependencias relacionadas con la justicia, entre ellos el secretario administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Óscar Santiago, quien fundamentó el presupuesto que solicitaron para el próximo año, en el que se elegirá la presidencia y más de 20.000 cargos públicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en un seminario sobre acceso a la justicia, especialistas reflexionaron en torno a los alcances y límites del juicio de amparo. El juicio de amparo es el instrumento jurídico que permite identificar derechos de los que no se hablaba. Es el único mecanismo de defensa que tienen las personas en espacios donde no hay justicia ordinaria. Lo anterior de acuerdo con la magistrada del Poder Judicial de la Federación, Adriana Campuzano.
porque las personas no tienen conciencia de los derechos que tienen hasta que se enteran, ¿no? Hasta que reciben información y entonces les hace sentido. Entonces, ¿qué ha hecho Suprema Corte? Ha desarrollado los derechos humanos y esto me parece que es vital. Al participar en un seminario permanente sobre acceso a la justicia, profundizó en los alcances y límites del juicio de amparo. Explicó que lo más importante de los juicios de amparo es su contenido, y la Suprema Corte ha desarrollado metodologías y estándares encaminados a la defensa efectiva de los derechos. Entonces, en temas de debido proceso, indudablemente, estos criterios que llama lineamientos, que llama indicadores, que llama principios, son muy relevantes para garantizar el debido proceso. Destacó que el máximo tribunal ha desarrollado derechos humanos, por ejemplo, a defender la democracia, a la búsqueda, a no ser víctima de desaparición forzada, incluso el derecho fundamental al agua, un derecho vital pero poco explorado por los tribunales. En su intervención agregó que uno de los retos del juicio de amparo es la ejecución de sentencias y como una limitación mencionó el costo para acceder a él. En el semanario judicial de la presente semana se publicaron 38 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales, entre ellos 7 de la Suprema Corte. 5 criterios son del Pleno de la Suprema Corte relacionados con actos fundados en una norma declarada inconstitucional, obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte, litispendencia, recurso de queja y amparo y vista al quejoso prevista en la ley de amparo. De primera sala se publicaron 2 criterios, los 2 relacionados con prescripción en el procedimiento penal acusatorio, mientras que de plenos regionales se publicaron 5 criterios, entre ellos 1 en materia de prescripción negativa y varios relacionados con suspensión en el juicio de amparo. Finalmente, de tribunales colegiados se publicaron 26 tesis aisladas sobre diversas temáticas. Pausa y volvemos. Más adelante, el reto para la justicia electoral en 2024 es evitar que las redes sociales propicien condiciones de inequidad en la elección presidencial. Efectivamente, regresamos con más noticias. En su sesión de esta semana, el Tribunal Electoral resolvió más de 30 asuntos, entre ellos uno relacionado con las aspiraciones presidenciales de un gobernador en funciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó la solicitud presentada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre el derecho a solicitar licencia temporal al Congreso de su estado para poder contender por la presidencia de la República en 2024. El gobernador denunció que legisladores se han pronunciado públicamente sobre la negativa a brindarle dicha licencia y, en cambio, afirman que la vía idónea es la renuncia al cargo, lo que señaló podría afectar sus derechos político-electorales. La sala determinó que es improcedente la solicitud, pues no se advierte ningún acto concreto que vulnere sus derechos. No hay elementos que actualicen los requisitos para, ni los elementos formales mínimos probatorios para ejercer esta acción declarativa, dado que, en mi apreciación, la consulta o la demanda que se nos presenta tiene sobre todo la característica de una consulta.
y este Tribunal Electoral tiene una amplia línea jurisprudencial en donde ha señalado que no es competente para ejercer facultades consultivas. Porque no advierto una situación jurídica que nos pida juzgar un acto concreto, actual y presente. Se trata de meras relaciones hipotéticas, futuras, que no están produciendo efectos en estos momentos. En otros asuntos, el Tribunal Electoral confirmó que el Ejecutivo Federal sí incurrió en promoción personalizada, difusión de propaganda oficial en periodo de veda y uso indebido de recursos públicos durante los comicios del Estado de México y Coahuila. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La injerencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las elecciones busca ser mínima, pero ello depende de que los partidos políticos y personas candidatas se conduzcan con apego a la ley. Así lo señaló el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien agregó que de cara a los comicios de 2024, uno de los retos más importantes es la falta de regulación de las redes sociales. Y tenemos la elección de Nuevo León, en donde el gobernador ganó por lo que hizo en redes sociales, sinceramente. Y eso no está reglamentado. Eso lo tiene que observar el juzgador. ¿Qué vamos a hacer para evitar que se rompa la equidad en la contienda? En la edición 2023 del concurso Sentencias 2023 en materia de personas en movilidad, el primer lugar lo obtuvo una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, destacó la importancia del diálogo institucional para atender los retos que enfrentan las personas en movilidad, que en 2022 representó el 3.6% de la población mundial. Lo anterior en el marco de la inauguración del 9º Foro Regional, la detención de personas en movilidad, reflexiones desde las Américas. Este fenómeno migratorio ha alcanzado ya niveles sin precedentes a nivel global. Para nadie de nosotros es desconocido que las personas migrantes enfrentan situaciones y condiciones que exacerban su vulnerabilidad ante los reiterados abusos y violaciones a sus derechos humanos. Indicó necesario generar una política migratoria proteccionista de derechos, como la ha impulsado la Suprema Corte desde sus sentencias, para que la detención migratoria sea solo en casos excepcionales. Además, ha garantizado asesoría jurídica y representación gratuita a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública, además de haber expedido el protocolo para juzgar casos de personas migrantes, entre otros temas. Premios Sentencias, acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional. En el encuentro también fueron entregados los premios a las sentencias más destacadas en la materia. La ganadora del primer lugar fue la resolución del amparo en revisión 388/2022, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, referente a la inconstitucionalidad de los plazos de detención que establece la Ley de Migración. Porque se premia esta unidad, que es el trabajo del Poder Judicial de la Federación, y que en un escenario en el que nos envolvemos en la bandera de los designios sin fundamentos, las sentencias, nuestras sentencias, son el escudo que protegen las libertades de los mexicanos. A la par de ello, reflejan el trabajo que les corresponde a las personas juzgadoras bajo un sencillo razonamiento: el respeto a la división del poder público. La acción extraordinaria de protección 249.621 de la Corte de Ecuador fue la ganadora del segundo lugar, y en tercer lugar fue reconocida la sentencia 5-9-195-997 de la Sala Novena de Revisión de la Corte de Colombia, que aborda los derechos al debido proceso administrativo. En los estrenos de la semana no se pierde este lunes a las 5 de la tarde la ceremonia de entrega de reconocimientos a personas jubiladas. Y a las 9 de la noche en Justicia, asignaturas pendientes, se abordará el tema del derecho penal y la procuración de justicia en la sociedad actual. ¿Quién investiga los delitos realmente? El miércoles a las 9 de la noche en Juzgar con Perspectiva de Género tratarán el tema de la doble jornada y los mecanismos compensatorios.
El jueves, en Ya lo dijo la Corte, analizará sentencias en materia de tortura sexual. Antes de despedirnos, invitarlo a mantenerse pendiente de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. En las acciones se pide invalidar disposiciones del marco electoral de Chihuahua y del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León, mientras que en la controversia se pide invalidar disposiciones de la Ley de Ingresos de Veracruz. Soy Oscar González, muchas gracias. Pásela muy bien.